Hola, el tema de hoy es TOC. Como definición, vamos a tener que el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ser es una condición mental, es bastante común, es heterogénea y es larga en cuestión de tiempo, es crónica y puede dar disfunción. Entonces, se necesita reinserción social. En historia tenemos de que antes del siglo XIX lo veían como parte de la melancolía en los cuatro humores. Esquirol en 1838 lo vio como una monomanía razonante. Eh, Luego lo catalogaron como ideas fijas, entonces acá ya hay como una característica del TOC, que son ideas constantes. Trelat lo consideraba una locura lúcida, porque el paciente pues está lúcido. Fallreth lo definía como la enfermedad de la duda. También lo fueron conociendo en 1875 como onomatomanía, porque era una misma. Freud lo llamó neurosis obsesiva, siento que son como que los más atinados, ¿verdad? Hasta el momento. Pero por muchas razones no se puede dejar de un lado lo neurológico en el diagnóstico. Entonces, como epidemiología tenemos que la prevalencia del TOC es del 0.7 al 2,5% de la población en general. La OMS lo colocó entre las primeras 20 enfermedades que dan discapacidad. O sea, realmente es muy importante. No son enfermedades psiquiátricas, sino que en las 20 enfermedades en general que dan discapacidad, pues es bastante. Se da en personas jóvenes, usualmente se da en menores de 25 años, de 12 a 14 años, más que todo en la preadolescencia. Y también se puede dar de 20 a 22 años, ¿verdad? Son como que dos etapas en las que se suele encontrar el TOC, de los 12 a 14 y de los 20 a los 22. El sexo, pues, es completamente indiferente, pero en hombres, como siempre, pues el inicio es más temprano. Esto es un patrón bastante frecuente en las enfermedades psiquiátricas, que los hombres pues pueden iniciar más tempranamente con los trastornos. La etiología dice el aumento de actividad de la corteza orbitofrontal. Ok, entonces vamos a tener acá corteza orbitofrontal, ¿verdad? El cíngulo y el núcleo estriado, la disfunción en la amígdala y el lóbulo temporal. Se asocia a Corea de Sydenham, a la enfermedad de Huntington, Tourette, Parkinson. Solo asociaciones, no significa que una pues sea causante de la otra, solo se asocia Corea, Huntington, Tourette, Parkinson. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, está relacionado con el TOC. ¿Por qué? Porque hace anticuerpos, o sea, digamos, ¿verdad? Como respuesta inmune llega el estreptococo y la respuesta inmune es crear anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas contra el estreptococo, pero puede haber una reacción cruzada que haga anticuerpos contra los ganglios basales. Entonces, estos pacientes pues pueden desarrollar como lisis en los ganglios basales o lesiones que pueden generar pues estos problemas que habíamos estado viendo, que se caracterizan en el TOC. Entonces, a estos pacientes que tuvieron TOC asociado a un estreptococo beta hemolítico del grupo A, se les conoce con el PANDAS, como PANDAS, o sea, ese es el acrónimo, se podría decir, y acá están incluidas Tourette, la Corea de Sydenham, síntomas de déficit de atención e hiperactividad, anorexia nerviosa y el trastorno autista. Entonces, ese es el espectro de PANDAS. La serotonina, ¿qué está implicado en el trastorno obsesivo compulsivo? Serotonina. Entonces, son en estos receptores 5-HT2C y 5-HT1D. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay obsesiones. Entonces, ¿cómo van a ser las obsesiones involuntarias? El sujeto o el paciente reconoce como propias, pero le avergüenzan, que conducen a convulsiones y rituales para disminuir la ansiedad. Entonces, entendamos muy bien este concepto porque de esto parte la clínica de los pacientes. Las ideas que tienen
sí son propias, sí son reconocidas como mías. O sea, yo sé que esto que estoy pensando es mi idea, no me lo está poniendo nadie. No son como las ideas, como en delirios, en donde yo pienso que, em, donde hay ideas de influencia, en donde yo digo, no, esto me lo están poniendo, yo no quiero pensar esto, pero hay un alien o un robot o un brujo o un ángel o un demonio o algo así que me están poniendo esas ideas en la mente, pero no son mías. Aquí no sucede eso. Aquí sí son mis ideas y yo las reconozco como propias, pero yo no las quiero. Yo no quiero estar pensando esto. A mí me avergüenza pensar esto tan constantemente. Ya no quiero más, pero no puedo evitarlo. O sea, son involuntarias. No es que yo me siente y me ponga a pensar sobre eso. No. Las ideas llegan y no se van. Son constantes, son obsesiones. Esto, el tener estas ideas, produce entonces en los pacientes ansiedad por vergüenza. Entonces sienten esa que ya no pueden más con la idea, se comienzan a poner ansiosos y entonces para disminuir la ansiedad cumplen con rituales o convulsiones. Entonces como que esto ya es muy de cada paciente. Algo que todos asociamos así como lo más rápido, el ejemplo más clásico de TOC es la limpieza, pero obviamente no solo esto se puede dar, ¿verdad? Puede ser el llevarme las manos al rostro y hacer literalmente esto, solo esto, para tratar de quitarme las ideas de la mente, o el agarrarlas y hacerlas así, como echarlas fuera o algo, o puede hacer limpieza, hacer, etcétera, ¿verdad? Pero yo lo estoy haciendo o sea, yo lo estoy haciendo con el propósito de disminuir la ansiedad que las ideas obsesivas me generaron. Entonces, esto puede pasar incluso 10 a 17 años para que se haga un diagnóstico. O sea, no tienen diagnóstico temprano. 10 a 17 años para que haya un diagnóstico. ¿Por qué? Lo que sucede es que las ideas en el trastorno obsesivo compulsivo avergüenzan al paciente. Entonces, difícil se busca ayuda rápida, porque yo lo que menos quiero es que alguien sepa que yo estoy pensando en esto. O sea, a mí me avergüenza. Yo no quiero que sepan que, yo no quiero, por ejemplo, que sepan que yo constantemente estoy pensando en cómo sabrá mi gato, en eso, en querer comerme a mi gato o cosas así, cosas ¿por qué pensaría? O sea, a mí me avergüenza que sepan eso de mí. O estar pensando como en, no sé, tener relaciones sexuales con la mejor amiga de mi, de mi esposa o con la abuela de los amigos de mi esposa o algo así. Entonces son cosas que yo no quiero que la gente sepa porque a mí me da vergüenza, pero es que yo no quiero hacerlo, es involuntario. O sea, constantemente están acá y yo lo único que hago son las convulsiones y rituales para bajarle la ansiedad que me da el estar pensando en eso. Yo no quiero, pero no puedo evitarlo. Entonces, por eso es de que el diagnóstico no se da tempranamente, porque pues los pacientes no buscan ayuda tempranamente por la misma vergüenza. Entonces, dice, en esta tablita podemos ver motivos de consulta clínicos no psiquiátricos por los que han acudido pacientes con TOC. Entonces, en PEDIA tenemos dolor abdominal recurrente, lavado excesivo de manos, tics médico generales, cefaleas, ansiedad, depresión, enderma, tricotilomanía, manos agrietadas, aspecto eczematoide, oncocáncer, neuro, síndrome de Tourette, coreas, movimientos anormales, ahora ya sabemos por lo de pandas, ¿verdad? Enciroplástica, rasgos anormales, odonto, lesiones gingivales por cepillado de dientes excesivo, en el internista infecto, miedo a infección por VIH. Entonces son ideas constantes, ¿verdad? La detección y el diagnóstico. 40% de los pacientes, esto es importante, es demasiado, lo voy a poner en rojo. 40% de los pacientes que asisten a consulta médica general, ni siquiera, o sea, general, ni siquiera psiquiátrica, ni neurológica, o no, consulta médica general, tienen problemas de salud mental severos. Casi la mitad
de los pacientes que se ven en clínicas tienen problemas de salud severos, pero de estos solo 20 al 25% de ellos consulta por ello. O sea que se siente mal, imagínense una depresión somática, le duele la cabeza, tiene insomnio, etcétera. Solo el 20 al 25% de estos 40% consulta por ello y se diagnostica únicamente al 50%. O sea, la mitad de estos, que es de estos, se logra diagnosticar. De esos, imagínense cuánto se le da un seguimiento, es demasiado poco. ¿Qué se tiene que hacer acá? Se hacen preguntas de conducta. Esto tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 85,1%. ¿Qué cuestionarios podemos utilizar? Está el inventario de Yale Brown, el de Clark Beck y la versión corta de Obsesiones de Layton. Este está validado para niños y adolescentes, o sea, es el que más se utiliza en infanto-juvenil, las obsesiones de Layton. Les invito a que los busquen, son muy interesantes. Por ejemplo, así como este inventario de Jay Brown, son preguntas todo es obviamente relacionado al TOC, ¿verdad? Entonces es así como de ¿cuánto tiempo más o menos pasas pensando sobre una idea de que te angustia por un defecto que tengas en tu apariencia física o una falla o algo así? ¿Y qué tanto te angustia el estar pensando en esto? ¿Qué tanto tratas o te esfuerzas o si haces algo al respecto para no pensar en esto? ¿Cuánto tiempo involucras en lo que haces o en tu forma de no pensar en esto, etcétera? Cosas así. Entonces es muy, muy importante tenerlas como a la mano. Condiciones comórbidas, son bastante frecuentes las comorbilidades psiquiátricas en los pacientes con TOC. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor se puede coexistir en un 50-60% de los pacientes, o sea, es muchísimo. Más de la mitad de los pacientes con TOC puede estar deprimido. Puede que sea independiente, como puede ser que el TOC, la frustración de no poderme quitar esta idea me genera una depresión, ¿verdad? Fobias específicas 22%, fobia social 18%, trastorno del comportamiento alimentario 17%, dependencia de alcohol 14%, al igual que la esquizofrenia, trastorno de pánico 12% y Tourette 7%. Entonces, importante aquí también porque en cuestiones de lógica, al menos probablemente por lo de pandas, pudiéramos haber asociado más Tourette, pero recordémonos de que no es lo mismo tener una comorbilidad a relacionar causa-efecto, ¿verdad? Entonces es el que menos se relaciona en cuestión de coexistencia y el que más es la depresión y fobias. Pautas para el diagnóstico de acuerdo a la CIE-10. Entonces acá es que hayan síntomas obsesivos, actos compulsivos o ambos estén presentes y una fuente importante de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas. Importante cuando ya mencioné tiempo, ¿verdad? 2 semanas sucesivas, los síntomas obsesivos deben tener las características siguientes. Ok, entonces mi paciente tiene que tener síntomas obsesivos, actos compulsivos, angustia por esto, durante casi todos los días, durante 15 días. Son reconocidos como, los síntomas obsesivos son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. Porque si no, ya podemos estar hablando de ideas delirantes de influencia. Se presenta una resistencia ineficaz y por lo menos uno de los pensamientos o actos, aunque estén presentes otros a los que el enfermo ya no se resista. Ok, entonces aquí el paciente no está de acuerdo, no le gusta estar pensando en esto y se resiste. Pero esta resistencia no es eficaz, o sea, aunque el paciente se resista y él diga yo no quiero, no funciona, o sea, sigue pensándolo, ¿verdad? ¿Ok? Otra cosa es que la idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas placenteras, o sea, el simple alivio en la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en ese sentido. No debe ser placentero.
Y los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. Entonces, es como lo mismo, ¿verdad? No placentero, que sea molesto y que sea reiterado. El tratamiento tiene un enfoque de 6 pasos. Ok, vamos a colocarlos. 6 pasos. Desde la tamización de poblaciones en riesgo hasta el tratamiento intensivo de casos severos con poca respuesta al tratamiento. La psicoterapia cognitiva conductual se da más que todo en jóvenes. Lo psicodinámico no funciona, se ha visto que no es eficaz. Se puede hacer exposición y prevención de la respuesta. Esa es como la mejor, se va escalonando poco a poco. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, si el paciente tiene un miedo o algo o una idea constante sobre X factor o X variable, entonces estarlo exponiendo a esto como una exposición, pero irlo escalonando poco a poco, no de un solo ponerle como la exposición desnuda, pues, o sea, sino ir poco a poco aumentando la intensidad. Ahí está el modelo cognoscitivo que aborda distorsiones del pensamiento desarrolladas con el trastorno. Aquí se tiene que motivar al paciente a reevaluar las creencias sobrevaloradas sobre los riesgos o responsabilidad personal de las conductas o pensamientos. El tratamiento farmacológico dice que la clomipramina, si no hay respuesta a los ISRS, porque estos siempre, o sea, los inhibidores de la recaptación de serotonina, siempre son como primera línea por los bajos efectos adversos, entonces la clomipramina se podría usar como segunda línea, incluso si hay mejora a los 6 meses, pero el tiempo mínimo para evaluar la eficacia de los ISRS es a las 12 semanas. 12 semanas se le tiene que dar de chance a que actúen los ISRS. No se tiene que suspender el medicamento. Recordémonos que habíamos dicho que el TOC era largo, ¿verdad? Era crónico. Entonces, si se suspende el medicamento, hay recaídas. Psicoterapia en casos leves o moderados iniciales. O sea, desde los casos leves o moderados se inicia la psicoterapia. O bueno, se da psicoterapia. Entonces es importante eso, ¿verdad? De las 12 semanas de los ISRS para valorar su eficacia. El pronóstico, 50% de los pacientes, la mitad de los pacientes mejora. Eso es bueno. Eso es muy bueno porque van a tener como mucha chance de tener reinserción social. 50% sigue igual o deteriora. Esto es lo malo, ¿verdad? O sea, tenemos una moneda de posibilidad para el pronóstico del paciente. Factores de mal pronóstico que pueden asociarse, ¿verdad? El inicio temprano, o sea, en la infancia. Y esto es malo porque recordémonos de que tenía como 2 despertares y uno de ellos era como a los 12 años. Entonces, siempre va a tener inicio temprano, pero cuando es en muy chiquititos, ese es un mal pronóstico. Que las compulsiones sean extrañas, o sea, que sea como demasiado raro, que no sean, por ejemplo, comunes, que no sean como de limpieza, sino que sea como, ¿a qué sabrá el popó de las cabras que pasan en la mañana por mi casa? O sea, yo no puedo dejar de pensar en eso, ¿verdad? De comérmelo o algo así. Necesidad de hospitalización. Si el paciente ya ha tenido hospitalización previa, eso es un factor de mal pronóstico en casi todas las enfermedades psiquiátricas. Comorbilidades coexistentes psiquiátricas. Y esto recordémonos de que el 50% de los pacientes con TOC tiene depresión. Entonces, de por sí, hay mucha chance de tener mal pronóstico, por eso es de que el 50% se deteriora. Que tenga ideas delirantes o sobrevaloradas, eso también indica mal pronóstico. Pero hay factores de buen pronóstico, como que tengan un factor desencadenante, o sea, que no sea súbito, que no se pongan a pensar en eso siempre, en cualquier momento del día y en cualquier día, sino que literalmente yo empiezo cuando viene mi tía de los Estados Unidos o cuando pasan las cabras
o cuando estoy comiendo panqueques, o no sé, o sea, si tengo un factor desencadenante, entonces es mejor, le va mejor a los pacientes, tienen mejor pronóstico. Cuando hay presentación episódica y cuando hay adaptación social y laboral. Esta es la lista que dan de medicamentos. Está la clorimipramina con una dosis inicial de 25 a 50 y una dosis habitual miligramo día de 150 a 250. Clorimipramina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Ok, los ISRS, ¿verdad? Y la clorimipramina. Y gracias, eso fue todo. Entonces, fin.